Ayer, ustedes lo saben, existió un debate en el Congreso de la Nación y hay media sanción de la ley de impuesto a las ganancias para reformarla. Irá al Senado, vamos a ver qué pasa. Pero ayer también pasó algo de lo que hoy quiero hablar. Si me preguntan a mí, creo que es una noticia superadora y que si la juntamos con el impuesto a las ganancias nos convoca a una reflexión. Ayer la Cámara de Diputados aprobó, por supuesto, con una oposición que dijo no, nosotros no, aprobó que en la Argentina se empiecen a construir 5 nuevas universidades. Universidades, educación, impuesto a las ganancias, mejorar salario, trabajo y educación. De esto quiero que reflexionemos hoy, porque es todo lo que te dicen que vienen a recortar de otro lugar. ¿Y cómo hacemos para defenderlo? ¿Cómo lo pensamos para las nuevas generaciones? Bueno, ¿se quedan? Lo reflexionamos juntos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Uno se pregunta qué mejora a una sociedad, qué la ordena a una sociedad, qué la hace más feliz a una sociedad. La palabra oportunidad. Yo estoy convencido que la gran disputa de poder que se ha dado a lo largo de la historia es por aquellos que quieren construir una sociedad que nos iguale en oportunidades y aquellos que creen que las oportunidades los tienen que tener unos pocos y desde ahí derramar, desparramar. Al que le caiga alguna migaja, algo hará, y al que no, que se quede afuera. No habrá hecho lo suficiente para recibir esa migaja. Esta es la idea de algún sector. Y la palabra oportunidad se responde en un modelo neoliberal que gobierna el mundo, en un capitalismo que gobierna el mundo. La palabra oportunidad la puede garantizar exclusivamente el Estado, pero claro, ese modelo, ese mismo modelo, atenta contra el Estado. El mercado no te garantiza oportunidades, el Estado sí te garantiza oportunidades. Y la pelea es por construir cada vez una sociedad que tenga y que le permita a sus ciudadanos tener más y nuevas oportunidades. La justicia social, entre otras cosas, creo humildemente, que tiene que ver con multiplicar esas oportunidades y que todos y todas tengamos acceso a ellas. Una vez que están frente a nosotros, el desarrollo en ellas, el empuje, la voluntad que le pongamos, seguramente nos marcará distintos caminos, pero la pelea es por la oportunidad. Y ayer, en el Congreso de la Nación, mientras se discutía la ley de impuesto a las ganancias, mientras se discutía la creación de 5 universidades, se estaba discutiendo eso en el fondo, esa palabra, ese derecho, que es el derecho a tener la oportunidad. Cuando a mí me hablan de meritocracia, cuando el gobierno de Macri instaló, y de algunos sectores del poder comunicacional y dominante, instalan esa idea de la meritocracia, y que al fin y al cabo vos lo que tenés, lo tenés en pos de tu mérito, y quien no tiene es porque no hizo el mérito suficiente. Sabemos que es una gran mentira, porque la meritocracia no puede ni siquiera pensarse si primero no existió la oportunidad. Si tanto ustedes como quien les habla tenemos las mismas oportunidades, después habrá que poner lo propio, habrá que poner ese mérito para aprovechar esa oportunidad. Ahora, cuando hablamos de meritocracia, o cuando nos hablan de meritocracia, yo primero pregunto, escúchame, ¿quiénes corren la carrera? ¿Todos corremos la carrera con los mismos calzados? ¿Todos corremos la carrera desde el mismo territorio y la misma senda? ¿Todos corremos la carrera con los mismos obstáculos? ¿Todos corremos la carrera con la misma educación? ¿Todos corremos la carrera con la misma alimentación? Y cuando nos damos cuenta que no, porque no todos acceden a los derechos, nos damos cuenta entonces que la meritocracia es una mentira. Primero, igualar a través de las oportunidades, para luego hablar del resto. Y ayer les decía, pasó esto, porque ayer se votó que un sector de los trabajadores en la Argentina tengan más dinero en el bolsillo. Y en un modelo capitalista, el dinero, nos guste o no, genera oportunidades. Pero por sobre todo, y para mí lo más importante que pasó ayer, fue que se van a crear universidades en el Delta, en Ezeiza, en Córdoba, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y ahora me estoy olvidando una más, ya me voy a acordar. La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que tanto fue perseguida. ¿Y saben lo que es la universidad? ¿Saben lo que es la universidad pública? Oportunidad. ¿Saben cuándo se construyeron más universidades? Durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Fueron los tiempos de nuestra historia
en los que la mayor cantidad de hijos e hijas de obreros pudieron acceder a la universidad. Entonces ayer la oposición le dijo no a que vos como trabajador y trabajadora, si te cubría el impuesto a las ganancias, le dijo no a la posibilidad que tengas un mayor ingreso y también le dijo que no a la posibilidad de educarte en una universidad pública que es reconocida en el mundo. Fíjense a lo que le dijeron que no. No le dijeron que no a cualquier cosa, a una discusión menor. Y llamativamente son los mismos que nos dicen que van a transformar esta realidad de la Argentina sin mejorar el salario a los trabajadores y sin educación. Insisto, sin trabajo, con un buen salario y sin educación, no hay sociedad posible. No hay sociedad posible. Y esto es lo que en el fondo se discutió ayer. Más allá del título central, claro, impuesto a las ganancias, universidades. En el fondo lo que se discutió es si el Congreso de la Nación vota a favor de que nuestro pueblo tenga más oportunidades, por tanto derechos, o que tenga menos. Y las excusas, las mentiras que se han puesto para justificar que no quieren ni una cosa ni la otra. Porque lo que quieren es darle todo el poder al mercado. Y que el mercado nos maneje y que nosotros tratemos de arañarle una porción de algo al mercado. Esos jóvenes que quieren o que confían en lo que proponen los libertarios, se plantean que ayer los que le estaban garantizando que van a tener la posibilidad de educarse en Córdoba, que van a tener la posibilidad de educarse aquí en las ciudades de la Universidad de las Madres, o en Ezeiza, o en el Delta, saben que es el gobierno que dicen detestar, o es el espacio político que dicen que es la casta la que les está generando derechos. Mirá vos, la casta te genera derechos, y los que dicen que vienen a terminar con la casta, vienen a terminar con tus derechos. No hay posibilidad de pensarnos si no es de esta manera colectiva. Ayer la noticia central fueron las universidades. Y ustedes me dirán, no, bueno, el impuesto a las ganancias porque va al bolsillo. Sí, está bien, está bien. Pero que en este momento de la Argentina, con esta realidad económica, haya dirigentes que le sigan apostando a la educación, habla de pensar al futuro. Y aquí nace otra idea para reflexionar. Fíjense que tanto el sector de Juntos por el Cambio como el sector de los libertarios no hablan de cara al futuro. De verdad que solo Unión por la Patria habla de cara al futuro. Después podés criticar y debatir lo que quieras. Pero hoy, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, dijo que van a reconstruir con Patricia Bullrich, van a reconstruir la Argentina sobre las cenizas del kirchnerismo. ¿En serio que esta propuesta es una propuesta a futuro, es una propuesta por el bien común, es una propuesta por los derechos, es una propuesta por la educación, es una propuesta por el salario, es una propuesta por el trabajo? No, es una propuesta por la destrucción, por la persecución, por el odio. Y del otro lado, esta lógica, terminamos con todos porque todos son la casta. Ahora, cuando salimos del circo mediático, del cual muchas veces somos parte, cuando salimos del círculo mediático, nos damos cuenta que lo que te da una mejor calidad de vida en el día a día son aquellos que votaron a favor de las universidades, que votaron a favor de que, por ejemplo, las pymes puedan regularizar a los trabajadores y a las trabajadoras que estaban de forma irregular y el impuesto a las ganancias. Ahora, no responde a ningún sentido común que no miremos esto. Cierro, no quiero aburrir. Ayer también se discutió, se lo preguntábamos con Pablo Dugan a Sergio Massa, se definió una política del gobierno que no se difundió. Es que aquellas pymes que tenían trabajadores que no estaban regularizados, lo puedan regularizar. ¿Qué hace el Estado para que los pueda regularizar? No les va a pedir aporte, porque el Estado le cubre aproximadamente más de un año de lo que es de aporte. Entonces, para regularizarlo, ponerlo en blanco, como lo decimos habitualmente, lo hace ingresar y el Estado se hace cargo de esos aportes por un tiempo determinado, para que el dueño de la pyme no tenga que pagar todo ese ingreso que debió pagar mientras lo tenía en negro, digámoslo. Pero bien, ¿por qué? Porque si vos regularizás, el trabajador empieza a tener derechos. Todo eso pasó ayer, ¿eh? Mejor trabajo, mejor salario y universidades.
Frente a eso, lo más fácil, el caos, el fin. Bueno, esta es la discusión. Es tan básica, es tan básica. Me acuerdo de Vidal. ¿Para qué vamos a abrir universidades? No estuvo Vidal cuando tenía que votar. Cualquier ejemplo de cobardía, me acuerdo de Macri, diciendo, ¿qué es esto de poner universidades por todos lados? Qué fácil, ¿no? Qué fácil que está todo. Bienvenidos. Esto es un tuit de Patricia Bullrich, cuando Massa dijo que iba a tratar este tema en el Congreso. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ministro de Economía Massa, ¿por qué no lo hace ahora? Usted es el ministro de Economía. Bueno, Massa lo hace ahora. A pesar de que se llenaron la boca hablando de que había que bajar impuestos. Cristian Ritondo, acá presente, dice, podés hacerlo ahora, mandá la ley que la votamos. Cacas, no se van los cacas. Esto es 6 de septiembre a las 10:29, 1 millón de vistas. Y el diputado que recién habló, López Murphy, Pedro, cerrá que estamos todos. estaba con una foto sentado diciendo son las 11 de la mañana y estoy esperando a la mesa de entrada de que entre el proyecto. Acá está el proyecto, acá estamos tratando el proyecto. Le quiero comentar que con un sueldo de diputado, usted sabe que es bastante bueno, estoy calificando para recibir en la página de la AFIP, estoy calificando para recibir el beneficio del IVA. Y la verdad que en el quit que figura en el CV de la Cámara de Diputados de la Nación, de diputado Tetaz, que es este, figura no incluido en la página de AFIP. Lo único que falta es que lo traigan al candidato al recinto y que además nos hagan participar de un acto. El 9 de Nepal es extraordinario, nuestro querido compañero que hizo este informe. Bueno, buenas noches a todos Buenas noches. y a todas. ¿Quién arranca? ¿Cómo anda, Anabela? Buenas noches. Que la extrañamos. ¿Bien? Bien, muy bien. Jorge. Bueno, la verdad es que en los últimos días hemos visto claramente la dicotomía que existe entre dos planteos, dos programas, dos paradigmas de país. Uno que pretende, con sub y baja, con contradicciones, etcétera, beneficiar a los trabajadores, beneficiar a chicos que quieren estudiar, y otros que se oponen básicamente a los trabajadores y a las universidades. Cuando uno piensa en las universidades, se pregunta, ¿por qué gente que supuestamente es tributaria y heredera de la transmisión, del sarmientismo en Argentina, como fueron la Unión Cívica Radical, vota contra una gran parte, no todos, algunos votaron a favor de los proyectos, pero vota contra que existan universidades públicas nuevas? Y uno se pregunta, ¿no? Las universidades tienen demanda, estas universidades se abren, algunas ya son institutos universitarios, tienen alumnos, se abren universidades, tienen demanda. ¿Por qué prohibirle a chicos del Delta, hablábamos recién con Anita, a chicos que les interesa, y chicas y chicas que les interesa el tema de los derechos humanos, prohibirle la posibilidad de seguir estudiando en una universidad pública? Es muy claro, ¿saben por qué? Porque a la derecha no le interesa la educación, porque la educación supone en última instancia la posibilidad de actores sociales con más capacidad de debatir y discutir salarios a futuro. Y eso es lo que no quiere la derecha en nuestro país. ¿Luego? Yo me acordé, viendo el informe, el gran informe de 9 de Nepal, me acordé de una vez, le hicimos una nota a Axel Kicillof que hablaba de esto que decía Vidal alguna vez, ¿no? Los pobres que no llegan a una universidad. Y Axel dijo, no llegan si está lejos y hay que pagarla. Si está cerca y es pública y gratuita, llegan. Y nada, me parece que eso es la síntesis de todo, no hay que agregar mucho más. Hola, me da la impresión de que ya buena parte de la elección ya está jugada y que la verdad que nos queda esperar el desarrollo del tiempo y nos queda esperar sobre todo el impacto real de las medidas económicas, así como el devenir de la situación económica. Me parece que nada de lo que haga en esta etapa Javier Milei podrá sorprender más de lo que desplegó hasta ahora. Creo que el gobierno nacional dio lo que podía dar a través del equipo económico que encabeza Sergio Massa
y de cómo, insisto, se desenvuelvan esas medidas económicas y la situación que no controla el gobierno necesariamente, del tipo de cambio, de los saltos inflacionarios, etcétera, etcétera, en buena medida va a depender de eso, de qué modo llegará probablemente en segundo término ya. Parece que las cartas ya están echadas. Yo creo que ya está, ya están echadas. No hay mucho más para hacer. Insisto, hay un voto durísimo, apegado a la figura y a lo que todo lo que acompaña a Milei. Y ese voto yo percibo que es inmodificable. Ahora, hay 10 millones de personas que no fueron a votar. Yo creo que Milei puede perder votos. Adelanto una hipótesis, ¿eh? Vos decís que el resultado, digamos, vos decís que Milei puede no salir primero en la elección general. No, puede llegar a salir primero con menos Desde proporción. Ese punto de vista yo digo que está jugada la elección. Con menos proporción en relación a los votantes de lo que sucedió en la primera vuelta, cosa que mejoraría las posibilidades de esa la quiero escuchar a Anabela, pero digo, hay 10 millones de personas que no fueron a votar. Con que entre en menos de la mitad de estos cambia toda la elección, ¿eh? Nada te garantiza que nada te garantiza que la mitad, incluso entrando menos de la mitad. Por arte de birlibirloque, ni incluso entrando te garantiza que van a votar en un sentido u otro. Por eso el nivel de enojo que hay contra el gobierno nacional, bueno, a lo mejor está cambió modificándose, ese nivel de enojo está modificándose gracias a las medidas del actual gobierno. Bueno, yo creo que por sobre todas las cosas es para celebrar que en el marco de una disputa electoral se haya aprobado esto ayer en el Congreso, porque si no parece que solamente lo que importa son las elecciones, arrastrar un poquito de votos para acá, un poquito de votos para allá. Recordemos que estos son proyectos que tenía la creación de 8 universidades. Ayer se logró la media sanción a 5 de esas universidades. Es sumamente importante que se haya podido incluir en el debate. O sea, realmente se ha presentado muchísimas veces. Yo acá tengo la lista. Delta se presentó 8 veces el proyecto, Pilar 10 veces, Ezeiza 9 veces, Madres 4 veces y Río Tercero 3 veces. Todas esas oportunidades cajoneado porque no querían dar el quórum, porque había otro proyecto que no les interesaba tratar. Ahora, en el marco de esta contienda electoral se logró dar media sanción. Creo que hoy, por sobre todas las cosas, es lo más importante. Sí, yo me sumo a eso, me olvidaba de nombrar Pilar, que es la universidad que me faltaba. Vamos a ver. Yo estoy pintado. La idea sería, tengo un boludo sentado. No. Está bien. De ninguna manera. Es censura, ¿eh? No, yo le digo una cosa, con vergüenza lo digo, voy a tener que coincidir con el señor El Baúl, porque la verdad es que yo creo que si las elecciones fueran mañana, gana la derecha. Pero si siguen pasando los días, se empieza a notar. Se empezó a poner ansioso usted, ¿no? Es que se empieza a notar que él está recontrachapa, que ella es bruta, ¿me entendés? Entonces nos no queda le conviene que pase tiempo. Exactamente. Nosotros quisiéramos que fuera mañana la elección. Cuanto más tiempo pasa, más se nota la que coincidimos a veces, porquería que tenemos de que yo coincida con un facho es rarísimo. Y lo mío ni que le quiero explicar. Muy bien, vamos a ver cómo actuó la oposición con esto que marcaba Ana, que a mí me parece fundamental, lo de las universidades. No sabía que se había intentado tantas veces alguna de ellas y no habían avanzado. Ya sabemos cómo jugó la oposición con lo que fue el impuesto a las ganancias. Vamos a ver qué rol tuvo cuando tuvo que hablar sobre educación, sobre las universidades. El 86% de los jóvenes de entre 25 y 29 años no logró avanzar más allá del secundario. En este contexto me pregunto, ¿qué está pasando que se genere este intento de aluvión de universidades nuevas mientras la educación básica se cae a pedazos y los jóvenes que pueden se van del país? Terminemos con estos enclaves institucionales de corrupción y mecanismos de estafa a los argentinos. Voy a votar negativamente. Y ahora, como si no les alcanzara, señora presidenta, más populismo y desparpajo educativo. Si esto se consuma hoy, se va a establecer una forma que no existe en la Ley de Educación Superior para intervenir en una universidad. Y les repito, porque para nosotros la autonomía significa libertad de cátedra, pluralismo, cogobierno y extensión para llegar a todos. Eso es lo que se va a vulnerar si prospera el proyecto de la mayoría. Es una cosa increíble, ¿no? ¿Cómo fue lo que marcaste vos que dijo Esper? No recuerdo el textual, pero algo así. Es decir, ¿estafa? En lugar de universidad son enclaves de estafas institucionales y de corrupción política. Es una cosa realmente espectacular. Identificar una alta casa de estudios con esos términos, ¿no? Bueno, ahora volvemos al tema porque
Hoy tenemos ni más ni menos que a Sonia Aleso, titular de CETERA. Hola Sonia, gracias por venir, te vengo a saludar. ¿Qué tal? Primero, felicitaciones, 50 años ya de CETERA el 11 de septiembre. 50 años. 50 años de CETERA. Y sé que van a hacer un encuentro en la ex-ESMA. Sí, un congreso pedagógico donde vamos a estar discutiendo muchas de estas cuestiones, donde va a haber pedagogos de todo el mundo. Nos van a estar acompañando compañeros de distintos países de América Latina, Estados Unidos, Portugal, España, Francia. Así que va a ser un congreso muy, pero muy importante. 22 mesas. Nos honra hacerlo además en la ESMA, que fue declarado justamente ayer por la UNESCO. Nosotros habíamos, como Internacional de la Educación, planteado la importancia de que se declare sitio de memoria, así que ahí vamos a estar debatiendo sobre educación. Bueno, ¿qué te pasa cuando encontrás, primero imagino que para celebrar para vos tanto la modificación del impuesto a las ganancias como estas 5 universidades? ¿Qué te pasa cuando escuchás estos argumentos de la oposición para no votar, no? Mira, la verdad que lo que pasó ayer, primero en el Congreso, fue verdaderamente sorprendente, por no usar otros calificativos más groseros. El nivel de agresión hacia los trabajadores y las trabajadoras que estábamos ahí, a mí me sorprendió el nivel de violencia con la que muchos diputados que deberían guardar el respeto, ¿no? Se dirigían a los trabajadores que estábamos ahí en un reclamo que además en nuestro caso y en la mayoría de los sindicatos que estaban presentes lleva muchos años. Porque hay que decir que nosotros el tema de ganancias no lo planteamos ayer. Lo planteamos durante el gobierno de Cristina, lo planteamos durante el gobierno de Macri, que dijo además que iba a bajar el impuesto a las ganancias, y lo planteamos durante la gestión de Alberto Fernández. Y finalmente, después de mucha pelea, de mucho debate y de mucha discusión, entró al Congreso de la Nación y se votó favorablemente. Y nosotros debatimos con muchos legisladores en cada una de las provincias. CETERA es una organización nacional, así que hemos pedido reuniones con legisladores de distintas bancadas de todas las provincias y los otros gremios también. Y fue muy, pero muy sorprendente los argumentos, porque muchos de esos legisladores hace 2 años nos decían que ellos iban a derogar el impuesto a las ganancias. Y lo decían a viva voz, nos lo decían a nosotros y lo decían por televisión. Y ayer cambiaron absolutamente el libreto por una cuestión política, porque ellos dicen que es electoralista la votación de ayer, cuando en realidad es un reclamo legítimo de la clase trabajadora, que no se consigue siempre al otro día que uno reclama. Nosotros los trabajadores estamos acostumbrados, y las trabajadoras, a pelear mucho para conseguir cada una de las cosas que peleamos. Así que había una gran alegría de parte de los distintos sindicatos que estábamos ahí, y hubo una agresión muy particular de algunos legisladores. Ahora lo vamos a retomar. Yo noto que un tiempo esta parte de la estigmatización que se ha hecho sobre los maestros, las maestras, sobre todo sobre la educación pública, yo no la he visto nunca. Ahora lo charlamos, digo, sobre todo desde el PRO, ¿no? Soledad Cunha, ni hablar. Ahora si querés lo charlamos. Ana. Sí, me das el pie indicado para escuchar a Patricia Bullrich hablando concretamente de lo que es la persecución que quieren hacer en el caso de que ellos sean gobierno para con las y los docentes. En la educación, 190 días de clase se tienen que cumplir. Si no, está en peligro el futuro de nuestros chicos. Está muy bien. Entonces, nuestra esencialidad va a tener que ver con que los días de paro no pueden ir en contra de la integralidad de la educación que tienen que tener. ¿Cómo hace con los Baradel, los Yasky, todos aquellos que ponen palos en la rueda? Llegaremos hasta la Corte Suprema de Justicia, haremos las causas penales, le sacaremos la personería gremial, haremos todo lo que tenemos que hacer para que nunca más un chico en la Argentina no tenga los 190 días de clase. Bueno, toda una propuesta de gobierno, ¿no? Es toda una declaración de principios, ¿no? Es lo que piensan. Lo bueno es que antes, en los 4 años que gobernó Macri, no decían lo que pensaban.
y después lo hicieron. Y no hicieron nada muy distinto a esto que está diciendo Patricia Bullrich. Y ahora lo dicen descaradamente. Yo creo que se equivocan, primero por algunas cuestiones muy elementales. Los sindicatos docentes somos sindicatos que vamos a elecciones. Baradel va a elecciones. Es un excelente dirigente sindical. Se tendría que sacar el sombrero Patricia Bullrich. Todos nosotros vamos a elecciones, nos votan los afiliados. La afiliación es directa. Cuando hay un conflicto o un paro en alguna provincia, ha habido paros a gobiernos peronistas, a gobiernos radicales y a gobiernos del PRO. Normalmente tiene que ver no con cuestiones políticas, sino por demandas salariales, sectoriales, de concursos, de otras cuestiones. La verdad que no he visto cuando ellos gobernaron una preocupación por la escuela pública. Si ustedes miran lo que se dejó de invertir en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri en educación, fue verdaderamente una caída brutal de la inversión educativa. Bueno, ahora, si les preocupa la educación, hay que decirles que ingresó en el Parlamento Nacional una nueva ley de financiamiento educativo que lleva el financiamiento del 6 al 8% del PBI, que va a beneficiar a muchas provincias, porque esas provincias van a tener más recursos para inversión en escuelas, en edificios escolares, en la primera infancia, en la escuela primaria. Yo creo que esta manera de debatir con extorsiones, y lo veo justo a Finocchiaro, que no me lo puedo olvidar porque fue ministro de Educación, ellos gobiernan extorsionando. Lo que pasa que cuando encuentran a sindicatos que pelean, es a los que estigmatizan. Si ustedes observan a qué dirigentes sindicales o a qué sindicatos se estigmatizan, son los sindicatos que no se arrodillan. Y eso es lo que le molesta al PRO, básicamente, y eso es lo que le molesta a la derecha. Hoy, si escucharon a Biden, y lo viene diciendo sistemáticamente, es necesario fortalecer a los sindicatos, porque en un momento de brutal crecimiento del capital, si no hay un sector que defienda a las y a los trabajadores, ¿quién los va a defender? Mariano. ¿Qué tal, Sonia? La escuchaba hablando de la caída de la inversión en educación y no pude dejar de relacionarlo con el crimen de Sandra y Rubén, producto de la falta de inversión justamente en el gobierno de Vidal y de Macri. Pero quiero preguntar concretamente, para un gremio como CETERA, que además tiene participación en centrales obreras que tienen una condición muy asamblearia, ¿cómo explican o qué grado de debate hay para entender que una fuerza política, en este caso Cambiemos, pueda construir su presente y el electorado que tiene, que no es menor, por cierto, basado en 2 premisas, básicamente la eliminación del kirchnerismo y la eliminación de los sindicatos? ¿Cómo explican dentro de los sindicatos que haya tanto volumen de voto para una fuerza política que les dice a ustedes que tienen que irse del país, que tienen que desaparecer? Mira, primero, bueno, CETERA es una confederación, tiene 500.000 afiliados. ¿Te imaginás que dentro de esos afiliados hay votantes de cada uno de los partidos políticos que hoy van a elecciones? Así que es una confederación muy plural, y en los sindicatos nuestros hay un debate también plural, hay distintas listas, distintas agrupaciones. Yo creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con errores de este gobierno, medidas que no se tomaron tempranamente que debieron tomarse. Y otra parte tiene que ver también con algo que está pasando en el mundo, ¿no? Está pasando un corrimiento hacia cuestiones que tienen que ver con la derecha en una disputa que es mundial y que es una disputa por la hegemonía. Se habla poco de eso, bueno, acá hay un panelista que lo cita frecuentemente, pero hay una disputa hegemónica en el mundo. Esa disputa no es una disputa menor, porque es la disputa de la orientación política del planeta sobre los próximos años. Eso significa pensar en el clima, por eso aparecen tantos discursos de derecha
terraplanistas y anticiencia y planteando que el cambio climático no existe. Eso hoy se está discutiendo en todo el mundo. Se está discutiendo el tema de la mercantilización y la comercialización de la educación. Digámoslo con todas las letras. La educación es un gran negocio. No es que no quieren las universidades porque son del conurbano. No, no. Claro. No quieren dejar que el Estado sea el que tenga las escuelas y las universidades, porque hay un negocio multimillonario hoy en el mundo. Nosotros este viernes vamos a tener al presidente, al secretario general de la Internacional de la Educación, que es estadounidense, que nuestro trabajo de investigación tiene que ver con cómo la privatización y la mercantilización en el mundo son hoy una bandera. Eso significa ideología, eso significa disputar conciencias, eso significa lo que nosotros vemos en estos debates. Entonces, sí creo que cuando Cambiemos gobernó, muchísimas maestras, muchísimas profesoras que fueran sus votantes, salieron a la calle a pelear por la paritaria docente. Sí, porque hubo un proceso de estigmatización. Me parece que hay que también enorme, saber que hay un proceso dinámico. Sí, también. A ver, tenemos un segundo informe del 9 de Nepal que tiene que ver con esta idea de Bullrich, ¿no? Sobre el Ministerio Humano, no sé qué cosa. Y después vamos con vos, Jorge, que querías sumar algo. A ver. Hay un problema en la candidata, ¿no le parece? Patricia Bullrich, me parecía, tal vez esté equivocado, pero que quedó demasiado golpeado después de las PASO. Y fíjese. Hermosa mañana, ¿verdad? Vergüenza ajena. Tal vez usted me diga que no, y entonces quiero que me explique lo de Kovadlov. Yo no entendí nada. ¿Qué va a ser? ¿Asesor? ¿De qué va a hablar? ¿De humanismo, de felicidad, de familia? Te lo debo porque no estoy en el tema. Sí, responda es. Lo que va a ser una mirada que tiene como fin que cada decisión que tomemos como gobierno tenga como núcleo central al ser humano. ¿Y de qué va a tener? ¿Qué es eso? Pará, que lo explique. ¿Qué va a es eso? tener el ser Porque humano? se entiende poco. Hay un documento recientemente del G20 hablando de esto. O sea, no es que solamente... hay documentos hoy en el mundo para dónde deben mirar los gobiernos después de la globalización. Qué increíble, ¿no? Esta gente gobernó y puede volver a gobernar, ¿no? ¿Hay alguna forma de que usted nos explique de manera didáctica qué corno quiso decir Patricia Bullrich? No hay manera. No hay manera. No hay manera porque no se entiende. No, yo creo que son grandes cínicos, hay que decirlo. Son grandes cínicos, porque esta gente tuvo la Gestapo sindical, esta gente pinchó teléfonos y espió gente. No, yo digo para que no nos olvidemos de todas las cosas que pasaron cosas dramáticas. Todavía seguimos esperando justicia por Rafael Nahuel y por Santiago Maldonado. Entonces, la verdad hay un gran cinismo que nos digan que piensan en el hombre cuando nos reprimieron en la escuela itinerante, cuando reprimieron manifestaciones, cuando seguimos esperando que alguien haga algo por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, por Sandra y Rubén, por lo que pasó en el desfinanciamiento de la educación, porque estos señores desfinanciaron la educación, no hicieron nada de lo que dijeron que iban a hacer y ahora vuelven a la carga a decir que van a hacer lo que no hicieron. Bueno. Ahora, perdón, una preguntita chiquita, como diría acá el compañero que siempre tiene una chiquita. ¿Por qué se nota tanto, nosotros lo venimos diciendo hace rato, que la calidad de los cadetes o de los títeres que ponen delante es cada vez peor, digamos? Porque a Macri ya le costaba hacerse la señal de la cruz, no lo digo en chiste, lo vimos varias veces. Esta mujer no puede hilvanar dos frases, trata de repetir lo que algún asesor le dijo que diga. ¿Por qué no le preocupa ya? ¿Es tanta la impunidad que no le importa a la derecha tener candidatos medianamente buenos? Yo no lo subestimaría. No lo subestimaría porque son una fuerza electoral, porque representan a un sector de la sociedad, porque ganaron provincias y van a gobernar provincias. Yo creo que hay que pensar primero es qué construye un sector de la sociedad, otro sector de la sociedad que quiere otro país. ¿Qué medidas construimos para que los ciudadanos tengan
cada vez más derechos, mayores conquistas, vivamos en un país mejor. Creo que además hay una revancha de clase que está muy puesta en juego. Ayer yo lo decía, los discursos de ayer y dirigirse permanentemente no al debate parlamentario, sino a los palcos, era una revancha de clase. Me parece que eso está presente, esta obsesión que tienen con borrar la historia, porque no es borrar al kirchnerismo. Yo lo vengo pensando bastante y lo vengo discutiendo con muchos compañeros y compañeras. Esta obsesión que ellos muestran permanentemente no tiene que ver con el kirchnerismo. En realidad lo que ellos están diciendo es vamos a borrar una parte de la historia argentina. Tiene que ver con lo que representa el kirchnerismo, el peronismo. Efectivamente. Sí, Jorge. Sonia, en relación específicamente a esto, a mí me preocupa mucho que el discurso de la derecha siempre en algún momento utilizó la pobreza, recordemos a Macri diciendo vamos a terminar la pobreza, y ahora Patricia Bullrich utiliza a los chicos. Los chicos tienen que tener. Ahora, la pregunta que yo me hago, y ustedes, etcétera, lo deben haber analizado bastante bien, si les interesara tanto los chicos, ¿por qué, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, desde hace 12 años, vienen poniendo cada vez menos dinero en la educación con respecto al PBI de la ciudad? ¿Por qué cuando fueron gobierno reducen el financiamiento? ¿Y por qué se oponen, como se están proponiendo, a universidades y al nuevo financiamiento educativo del 8%? No, ellos tienen otro proyecto pedagógico. Y la verdad que yo digo siempre que son pre-sarmientinos. Ellos hacen una propaganda citando a Sarmiento. Sarmiento los echaría del salón de clases, vamos a ser claros. O sea, a Sarmiento ellos lo correrían por izquierda o por derecha, como ustedes quieran, pero digamos, no, son presarmientinos. No les importan los chicos, no les importan los chicos. Yo también quiero que los chicos tengan clase. Cualquier maestro quiere que los chicos tengan clase. Cualquier profesor quiere que los chicos tengan clase. Cualquier maestro, cualquier profesor quiere que los chicos tengan clase, que la escuela no se incendie, que la escuela esté en condiciones, que el edificio sea digno, quiere ganar bien, no quiere trabajar en 3 cargos, quiere poder vivir, quiere poder pagar el alquiler, quiere poder mantener a su familia, quiere poder hacer lo que hace cualquier ciudadano y quiere también tener acceso a la cultura. Hoy, una maestra, por eso ayer lo del impuesto a las ganancias, es tan difícil que algunos que ganan muy buenos sueldos y la verdad les importa bastante poco cómo vive un laburante, es muy difícil que te entiendan que una maestra con doble cargo pagaba ganancias. Sí. Muy difícil de que lo entiendan, pero es parte de la realidad. Claro. Pagaba ganancias. Y en muchos casos, una compañera con mucha antigüedad y con un doble cargo pagaba ganancias y lo que le restaban era parte del alquiler que pagaba siendo sostén de familia. Esta gente eso no lo entiende porque está muy lejos de la vida cotidiana de nosotros, muy lejos, y los chicos, yo se los aseguro, no les importan. La mayoría de estos señores llevan a sus hijos a escuelas privadas carísimas y nunca supieron cómo vive una escuela pública, cómo trabaja una maestra en la periferia, en La Matanza, en el norte de la Argentina, en el Chaco santafesino, en el norte de mi provincia que es Santa Fe. No tienen idea. Yo siempre sostengo que estaríamos muy avanzados el día que la legislatura tratara una ley donde los funcionarios públicos tengan que llevar a sus hijos a escuelas públicas, porque ese día hay muchas cosas que cambiarían. Claro. Sonia, gracias por venirte, es un placer escucharte Gracias siempre y un abrazo a todos los maestros y las maestras que defienden a diario la educación pública. Hablando de esto de educación pública, volvió Macri con la idea del populismo y ahora resulta que el populismo es contagioso. Le robo solamente un minuto para preguntarle sobre esta situación del tema del día, ganancias, porque hubo algunos actores de la Unión Cívica Radical que dieron quórum. ¿Esto estaba hablado previamente? Me parece que no, pero el populismo es muy contagioso. Bueno,
Es contagioso el populismo. Más acordada cuando Macri decía que era peor que el coronavirus, ¿se acuerdan? En plena pandemia, en una conversación ahí junto a Mario Vargas Llosa, él decía el coronavirus, el populismo es peor que el coronavirus. Cuando Siempre hablan de como que se populismo, agarran del populismo. Cuando se agarran de los chicos, en realidad lo que quieren hacer es que crezca la educación privada. Cuando se agarran del populismo, lo que están diciendo es que odian al pueblo. Populismo y pueblo vienen a la misma raíz. Odian al pueblo. ¿No quedó viejo ya todo eso? Me parece que ya quedó, pues ya pasó de moda todos esos conceptos. No sé, me parece que todavía... Esta gente se quedó en 2015. A mí me parece que todavía no se estableció el verdadero contraste de la palabra populismo, que debería ser o elitismo, garquismo, no sé, alguna palabra que defina, alguna palabra que defina cabalmente, porque pareciera ser que todo lo bueno está de un lado y todo lo malo está en el populismo, como si gobernar para las grandes mayorías fuera intrínsecamente malo. Es decir, por el contrario, la idea que transmite Mauricio Macri y muchos que lo siguen es que la única forma del buen gobierno es aquel gobierno que es elitista, impopular, que es elitista, que es exclusivo, que es excluyente, pero nunca el que gobierna para las grandes mayorías es un buen gobierno. Ahí hay una concepción de clase superior o de... ¿Te acordás cuando Milei dijo somos estéticamente y moralmente superiores? Hay esa lógica de la superioridad. Porque en realidad, de que no todos merecemos lo mismo. Hay una cosa clave ahí. Cuando hablan de populismo, también están hablando de democracia. Lo que no soportan es el poder del pueblo, que es la traducción literal de democracia. No quieren la democracia, ellos buscan un poder que esté concentrado en pocas manos, que sea obviamente eso que les denominan el mercado. Igual es importante entender que esto es a nivel global. Digo, por un lado tenés esta visión del populismo que no es solamente algo que pasa en Argentina ni que se repite como loro en Argentina. Pero por otro lado también tenés a presidentes como Lula, que hoy se juntó con Biden, donde llevó el temor de, por ejemplo, de que en Argentina llegue a la presidencia una extrema derecha como, por ejemplo, Javier Milei, como ya sucedió en Brasil. Digo, hay que pensar que hay como dos modelos de mundo, ni siquiera hablo de país, de mundo. Yo creo que hay marcados. tres, pero en algún ¿Hay momento uno tercero? Hay tercero. Bueno, sí, es el me sudeste gusta. asiático y es el que está ganando por afano y no lo quieren ver acá. Puede ser. Bueno, que usted no se conforma. No, yo creo que hay que gobernar para los blanquitos, para los que son más o menos, uno ve que están bien vestidos, y el resto tratar de mantenerlo lo más lejos Pero posible. no usa la palabra populismo, Fachi. ¿Y el sudeste asiático cómo lo Los califica? sudeste asiáticos son amarillos, yo no sé muy bien qué hacer con esa gente. Sí. Bueno, muy bien. Me parece que también hay que dar una disputa por el lenguaje. Yo creo que si el concepto de populismo es la exacerbación de lo popular, nosotros debiéramos pararnos y decir, somos populistas, ¿y qué? Sería la explicación, ¿no? Y yo creo que en el fondo sí. Les cuesta mucho, apenas digieren la democracia, apenas la toleran. Bueno, hace 2 programas que no puedo leer cuentos, quiero que lo sepan. Bueno, buenos Pero mañana programas. sí. No sé. La gente extraña. Teníamos mucho por decir. Mucho por decir. Vi en las redes sociales que están pidiendo el cuento todas las noches. Desesperados, ¿no? Me dijeron... No le quería Qué comentar, mala pero... Está trending topic, sí. Hay gente en la puerta pidiéndolo. Gracias, mañana es jueves. Mañana, si Dios quiere, aquí nos encontramos.